Lucas 5, del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Coronavirus es una de esas palabras que se ponen de moda en algunos momentos, y donde quiera que usted mire y donde quiera que usted oiga radio, televisión, periódico, no se escucha otra cosa que no sea coronavirus o COVID-19. Y junto a eso están los efectos colaterales de la enfermedad. Uno de ellos es el aspecto de la economía, el aspecto del trabajo y de la escasez. Hoy una de las noticias que constantemente hablan es de la falta de empleo en algunas personas, de algunos esperando las ayudas prometidas, y todo lo que se habla es precisamente de escasez, de falta de provisión. ¿Y qué hacemos cuando todo se acaba y no aparece la provisión? Porque muchos hablan de fracaso y muchos hablan de pérdida. De hecho, una de las cadenas de tiendas por departamento más famosas de la historia acaba de anunciar su bancarrota. Bancarrota y quiebra son expresiones económicas que hablan de fracaso y de pérdidas. De gente que lava redes vacías porque no han pescado nada. De gente que su conocimiento y estrategias no le han dado resultado. Pero precisamente es en esos momentos de noches largas que producen cero resultados que hay que proclamar el señorío de Jesucristo. Dios tiene grandes cosas almacenadas para cada uno de nosotros. Nuestra vida, mi hermano que me escuchas, mi amigo que me escuchas, nuestra vida no es un accidente. Somos parte del plan divino de Dios. Dios tiene tal confianza en ti que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que estés en este particular tiempo de la historia. ¿Sí? En este tiempo, en el tiempo de pandemia, en el tiempo de este tipo de enfermedad. Nosotros somos parte del propósito de Dios. Somos gente de propósito, gente de destino,
y hemos sido levantados para tiempos como estos. Dios quiere que sueñes grandes sueños, que alcance nuevas alturas y que te extiendas a nuevos horizontes. Dios está buscando gente que salga de su zona de comodidad, de su zona de confort, y confíe en Él para grandes cosas. Gente que diga, esto también pasará. Nos ha tocado vivir a nuestra generación, y quizás a las que nos precedieron también, en un mundo de gente fracasada. Algunos han fracasado en los negocios, otros han fracasado en la educación, que luego de haber estudiado tanto, de haber tomado tantos cursos y haber recibido tantos diplomas y condecoraciones, hoy no están haciendo nada. Nada para aquello que se prepararon. Fracasaron en la educación. Algunos fracasados en su vida matrimonial, que su vida matrimonial solamente es una convivencia, que se han quedado ahí en hogares disfuncionales, quizás por los hijos, quizás por las comodidades económicas, pero dentro del hogar es una vida matrimonial fracasada. Y hay padres que han fracasado en la crianza de los hijos. Y hay creyentes que han fracasado en su vida espiritual. Hay ministerios fracasados. Hay iglesias que han fracasado. Y nadie está exento del fracaso. El fracaso puede llegar en cualquier momento. Recuerdo cuando Noemí regresa de Moab y llega a Belén, porque había escuchado que en Belén había pan, que en Belén había provisión, y ella regresó con una carga, con un caudal de fracasos y de malas decisiones en sus espaldas. Y cuando llegó todo el mundo, llegó al pueblo, todo el mundo se alegró. Y todo el mundo comenzó a decir, llegó Noemí. Y la gente hacía fiesta por la llegada de Noemí. De hecho, el nombre de Noemí significa placentera. Pero ella no se creyó eso. Ella no creía que era placentera. Ella no creía que era lo que la gente le decía. Porque ella le había comprado una mentira al diablo. Y ella dijo, no me llamen Noemí, llámeme Mara. Y Mara significa amarga. Llámeme Mara, y le echó la culpa a Dios. Le dijo, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Siempre recuerdo uno de los mensajes del doctor Pablo Jiménez, que incluyó en la Biblia de la predicación, y que él tituló Mara no es para siempre. Así que lo que tenemos de frente, en medio de los que algunos pueden sentirse como que han fracasado, como que han perdido su tiempo y como que ahora están encerrados en esta situación de la pandemia, se están ellos mismos juzgando y diciendo, no sirvo para nada, soy un fracaso. Yo te tengo buenas noticias en el día de hoy. El fracaso no es para siempre. Las situaciones difíciles no son eternas. Llegan en un momento dado a nuestra vida, pero van a servir como pendón, van a servir como escalón para propulsarnos a una bendición que Dios tiene para nosotros. La escena que tenemos en el pasaje leído se nos presenta en una escena de gente que se han rendido. Pedro, Juan, Andrés, Jacobo y los otros discípulos que quizás les acompañaban en ese momento, lavaban sus redes, pero las redes estaban vacías, porque habían estado toda la noche pescando, toda la noche,
pescadores experimentados, y nada habían pescado. No habían conseguido nada y estaban ahí diciendo: ya esto se acabó, ya no se puede continuar. Lavaron las redes. Cuando Lucas nos lo presenta en la escena, los presenta lavando redes. Redes que están vacías. Redes que no han pescado nada. Pero esta historia del pasaje bíblico que nosotros conocemos como la pesca milagrosa se da en dos capítulos. El primer capítulo es la pesca sin Jesucristo en la barca. Y el segundo capítulo de esta misma de esta misma escena es los discípulos con Jesús dentro de la embarcación. Oiga, y hay una diferencia abismal entre lo que ocurre cuando Jesús está en la barca y lo que ocurre cuando Jesús no está en la barca. Y pienso que eso es lo que ocurre en nuestra vida. Hay una diferencia en nuestra vida cuando le permitimos a Jesús estar con nosotros, entrar en nuestra embarcación, tomar dominio de nuestra vida, darnos dirección, y cuando no se lo permitimos. La ausencia de Cristo en la barca equivale a redes vacías. Ir a pescar sin Cristo no asegura resultados positivos. Hay gente que fracasará en su pesca porque no han considerado a Jesús en sus decisiones. Pero Jesús, cuando llega a la escena, transforma la barca en un púlpito. Le pide a Pedro que le permita predicar, enseñar desde la barca, que la aleje un poquito de la orilla para él tener un escenario de predicación. Y transformó la barca en un púlpito. Y ya con aquello Jesús denunciaba lo que había planeado en su corazón. Al transformar la barca en un púlpito, indicaba que el dueño de aquella barca ya no zarparía de nuevo a pescar, sino a proclamar las buenas nuevas. Hasta aquí uno puede pensar que el énfasis de este pasaje bíblico son las multitudes, pero no es así. Es una sola persona, Simón. Todo el pasaje está construido alrededor de Simón. De hecho, Lucas ni siquiera menciona cuál fue el contenido de la enseñanza de Jesús en aquel sermón que predicó desde la embarcación. No sabemos de qué habló, pero sí sabemos lo que ocurrió. Al parecer, todo fue aprovechado para capturar la atención de Pedro. Cuando Dios se interesa en nosotros, cuando Dios se interesa en ti, comienza a trabajar en nuestro propio escenario para que de una manera muy respetuosa y delicada hacerse presente y llamar nuestra atención. Cristo es Señor sobre tu fracaso. Cuando acabó el sermón, Jesús le dijo a Pedro: boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Y quiero puntualizar eso. El mandato de Jesús: boga mar adentro. Y lo segundo, echen vuestras redes para pescar. Oiga, Jesús se lo está diciendo a gente que son experimentados en pesca. Y lo que ellos sabían de Jesús, si es que lo conocían, sabían que Jesús era un carpintero. Como un carpintero viene a darle instrucciones a pescadores experimentados.
Óyeme, Jesús, hemos estado pescando toda la noche. Ha sido una noche larga. Ha sido una noche difícil. Estamos cansados. Somos pescadores experimentados. Tenemos credenciales de pescadores. La pesca se realiza en la noche. Y yo he estado pescando toda la noche sin resultado. Lo que me pides que haga es contrario a mi entrenamiento, a mi experiencia. Yo me he entrenado para ser pescador. Mi experiencia desde pequeño es pescar. ¿Cuántos de nosotros en muchas ocasiones, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, le contestamos con excusa como que nosotros no lo sabemos todo? Como que lo que el Señor nos pide se está metiendo en una experiencia que yo domino, que yo conozco y que pensamos que Él no sabe nada de lo que yo hago. Y a veces le decimos, así no es como yo hago las cosas, Señor. Yo tengo mi propia rutina. He estado haciendo esto por años y años. Oye, el paralítico de Betesda estuvo 38 años haciendo lo mismo sin resultados. ¿Cómo es posible que sigamos haciendo lo mismo año tras año sin resultado? Nada hemos pescado. Hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Hemos fracasado en el lugar que deberíamos haber triunfado. Y destilaban fracaso, destilaban tribulación, destilaban pesimismo. Y Jesús le está diciendo, boga mar adentro. Boga mar adentro porque has estado pescando en la orilla. Lo que el Señor le está diciendo es, tú tienes que cambiar tu mente, tu mentalidad. Si quieres ver lo que Dios tiene para ti, tienes que cambiar tu mentalidad. Si quieres experimentar bendiciones en abundancia, tienes que salir de tu rutina y confiar en la palabra del Señor. Tienes que lanzarte a aguas profundas. Boga mar adentro. Hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho todo lo que sabemos hacer, pero hasta ahora nada hemos pescado. Caught nothing. Sin embargo, y esa expresión aparece en la Biblia en inglés, nevertheless. Sin embargo, hay algo que no hemos intentado. Hemos hecho todo lo que sabemos hacer. Hemos hecho todo para lo que hemos aprendido. Sin embargo, nevertheless, hay algo que no hemos intentado. Hay algo que no hemos hecho. Y Pedro dice, en tu palabra, en lo que has dicho, en tu rema, voy a tratar otra vez. Echaré la red, no importando las circunstancias. Y así ocurrió. Pedro echó la red. Y el texto dice, habiendo hecho eso, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía. Ahorita dije que puntualizábamos la palabra redes porque Jesús le dijo, echad vuestras redes para pescar. Ahora se nos dice que la red se rompía. Lo que implica que solamente echaron una red. Y el Señor le había dicho que echaran vuestras redes. A veces con nuestra actuación y nuestros actos achicamos la bendición. Dios siempre nos va a bendecir,
Pero a veces nosotros achicamos la bendición. Por temor, solamente echamos una red. No echamos las redes. Y eso a veces pasa en el ámbito económico. El Señor nos pide que demos. Y nosotros por temor a no quedarnos pelados, por temor a no quedarnos para pasar la semana o para pagar lo que debemos, solamente echamos una red. Lo hacemos, como diría el Chapulín, fríamente calculado, una red. Cuando el Señor nos dice, echad vuestras redes para pescar. Bogen mal adentro y echen vuestras redes para pescar. Y la red se rompía. Dios quiere bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. Dios quiere hundirte en bendiciones. Lucas nos dice que viendo esto Pedro, viendo la abundancia, viendo la cantidad de peces, cayó de rodillas. Pedro vio al Señor y se vio a sí mismo. Y por eso le dice al Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Pedro se quebrantó. Pedro se humilló y postrado confesó su condición ante Jesús. Le dijo, apártate de mí. Es una manera quebrantada de reconocer la distancia entre Dios y nosotros. Pedro reconoce que era indigno y pecador ante la persona y el poder de Jesucristo. Pero Jesucristo le contesta de la siguiente manera. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Pescador de qué? Ahora es que esté bueno el negocio, Señor. Podemos asociarnos y tener éxito. Un milagro semanal y estamos hechos. Yo quiero decirle, mi hermano, que hay gente a quienes su milagro le ha hecho daño. Porque han negociado con su milagro. Hay gente, y nosotros los pastores lo sabemos, gente que nos llaman y nos cuentan el milagro que tienen, el milagro que Dios ha hecho con ellos, para que lo invitemos porque ellos quieren contar el milagro en la congregación que pastoreamos. Por supuesto, a cambio de. Pedro, la Escritura dice, dejándolo todo. Ellos habían seguido a Cristo intermitentemente, pero ahora dejaban el negocio de la pesca para seguirlo permanentemente. Dejándolo todo, le siguieron. Y cuando nosotros vemos los evangelios, conocemos la historia de Pedro. Y conocemos la historia de Andrés. Y conocemos la historia de Juan y de Jacobo. Todos ellos testigos de este milagro. Testigos de lo que Dios hace cuando tú obedeces su palabra. Cuando transforma tu mentalidad de escasez, de pesimismo, en una de abundancia, en una de provisión. Que eso fue lo que hizo Pedro. Su mente fue totalmente cambiada, transformada. Mi hermano, nos ha tocado vivir una situación que a veces se torna desesperante. Estar en nuestros hogares respetando las leyes, respetando el toque de queda. Y aunque a veces tenemos que hacer gestiones y salimos fuera
Y nos preguntamos qué le pasa a la gente que se ha vuelto insensible a la situación particular. En medio de esta situación, Dios quiere tratar contigo. Dios quiere que en medio de la situación del coronavirus, tú proclames el señorío de Jesucristo. Que Jesucristo sea el Señor sobre tu vida y la vida de los tuyos. Que Jesucristo sea el Señor de tu matrimonio. Que Jesucristo sea el Señor de tu familia. Que Jesucristo sea el Señor de tus hijos. Que Jesucristo sea el Señor de tu trabajo. Ya sea que te tengas que reportar a trabajar o que lo estés haciendo remotamente. Jesucristo es el Señor. Y hay que proclamar que Jesucristo es el Señor en medio de esta situación del coronavirus. Jesucristo es el Señor. Él es el que controla todas las cosas. Cuando nosotros le creemos a Él. Si experimentas escasez en este momento, si experimentas noches largas, desvelos, pensando qué va a ocurrir mañana, porque quizás la economía se te acaba, tus ahorros se te han ido acabando, yo quiero decirte en esta mañana que este mensaje es para ti. Jesucristo es el Señor de la provisión. Lo hizo con Pedro, que había estado toda la noche pescando y no había pescado nada, agotando sus recursos, agotando todas sus estrategias, todo lo que sabía, y no había pescado nada. Pero cuando Jesús se montó a la barca, todas las cosas cambiaron. Yo no sé si tú me estás escuchando y todavía no conoces al Señor. Si Jesús todavía no ha entrado a tu barca, hoy es el día para decirle: Señor, entra en mi embarcación. Yo te aseguro, yo te garantizo que la vida con Cristo en la barca es diferente a la vida sin Cristo en la barca. Sin Cristo en la barca, Pedro fracasó. Con Cristo en la barca, Pedro recibió bendiciones y provisiones. Tú tienes que agrandar tu visión. Porque hoy es un nuevo día. Es tiempo de nuevos comienzos. A veces el problema es cómo nosotros hemos estado mirando las cosas. O cómo nosotros hemos estado hablando de las cosas y proyectando las cosas. Dicen que había un ciego sentado en la vereda con una gorra a sus pies y un pedazo de madera en la cual se leía: por favor, ayúdenme, soy ciego. Y un publicista que pasaba frente a él se detuvo y vio unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso al ciego, tomó el cartel, le dio vuelta, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde el publicista volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna y vio su gorra llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó qué había puesto en el cartel. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero su nuevo cartel decía: hoy es primavera y no puedo verla. Cambia tu lenguaje, cambia tus palabras. No te quejes más. Aprovecha tu encierro para crecer espiritualmente. Aprovecha tus circunstancias para nutrirte, para orar, para buscar del Señor, para leer más la palabra. Aprovecha. Que Cristo esté en tu embarcación. Que Cristo esté contigo.
Si tú lo haces, yo te garantizo, yo te aseguro que Cristo no te va a fallar. Si hay alguna vida que me está mirando, que está en sintonía y que no conoce al Señor, este es un hermoso momento para abrir tu corazón y decirle: Señor, ven a mí. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Si tú le conoces al Señor, entonces proclama el señorío de Jesucristo en medio de esta situación, en medio de la pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, mira alguna vida que no te conoce en esta hermosa mañana y que abre su corazón para ti. Señor, perdona su más mínimo pecado, su más mínima falta. Escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero y que pueda perseverar hasta el final. Ayúdalo y bendícelo. Y bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Que se afirmen en tus caminos. Que proclamen el señorío de Jesucristo. Padre amado, y que tú bendigas a cada hermano, a cada familia. Bendice la isla de Puerto Rico y bendice cada persona que nos está siguiendo. En el poderoso nombre de Jesucristo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.